A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Este es un programa en coproducción de la Unión Nacional de Periodistas con Telesucesos. Nuestra invitada para este programa es la doctora Guadalupe Fierro Acosta. Ella es abogada y periodista de profesión, presidenta de la UNP en los periodos 2016, 2018, 2019, 2020, vicepresidenta también del mismo gremio, que fue elegida para el periodo 2012, 2014 y reelegida para el periodo 2014-2016. Es licenciada en Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador, es especialista superior en Comunicación Pública de la Ciencia en la misma Universidad Central del Ecuador, egresada del doctorado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Loja, doctora en la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene estudios de Sociología y Economía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, fue directora técnica del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, ha sido docente en la FACSO, en la Universidad Central, docente en la Universidad Estatal de Cuenca, docente en la Universidad Técnica del Norte, presidenta y vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas del Colegio, también de Periodistas de Pichincha. Le hemos invitado a la doctora Guadalupe Fierro y es un honor tenerle en este espacio para conversar precisamente de la elección de la vicepresidenta de la República del Ecuador. Hace pocas horas, la cuarta vicepresidenta en el mandato del presidente Lenín Moreno ha sido posesionada en sus funciones. Un gusto, Lupita, tenerte en este espacio. Y quisiera, la primera inquietud o preocupación ciudadana, Lupita, es un poco en saber que se especulaba mucho, sobre todo, que la Asamblea Nacional iba de alguna manera a caer en algún juego maquiavélico de calificar de inhabilidad o de ilegalidad de la terna, del envío de la terna. Claro, muchos ciudadanos lo manejaban un enfoque político electoral, que pretendían devolver la terna, que decía que otros que habría que negarlo a la terna. Pero en todo caso, ya el momento de los hechos, vemos que la Asamblea Nacional no cayó en ninguno de esos juegos, sino que procedió a elegir no a al primer nombre de la terna que usualmente o que por costumbre se suele elegir. Fueron y eligieron al número 3, a la número 3 de la terna. ¿Es esto común? ¿Es esto usual? ¿Es esto atípico de seleccionar a la persona que va en el tercer puesto de la terna? ¿Tenía motivos suficientes la Asamblea para rechazar el primer y el segundo nombre? ¿Era un capricho? ¿Era un desquite? ¿Era una venganza? En fin, podríamos analizar, Lupita. Bienvenida. Muchas gracias, Marianita, y gracias por permitir emitir una opinión en algo que en realidad ha dejado un poco estupefacto a la ciudadanía. En los días previos a la elección, muchos connotados juristas emitieron su opinión y de alguna manera, en vez de aclarar el panorama, lo confundieron más, porque había criterios en los que avalaban la tesis de quienes decían que lo que debía hacerse es rechazar la terna y devolverla a la presidencia de la República. Bueno, en esto hay que señalar dos cosas muy puntuales. La primera es de que en derecho público solamente puede hacerse aquello que está escrito. En ninguna parte de la ley ni de la Constitución dice que una terna que presente el presidente de la República
puede ser devuelta. Esta terna puede gustar, disgustar a quienes estén en el proceso de elegirla, pero no hay alguna norma que permita esa devolución. En segundo lugar, el tema de si es que cabía o no cabía el hecho de que quienes eran integrantes de la terna, y específicamente la señora ministra de Gobierno María Paula Romo, debía renunciar previamente para la presentación de la terna, porque esta sería, decían algunos constitucionalistas, la figura de inhabilidad le daban, ¿no? Exactamente, por la inhabilidad legal. Bueno, yo Eso no creo existe. que esto tampoco es así. Hay un principio medular en la hermenéutica jurídica, en la interpretación de las leyes, que dice, y esto está escrito en nuestra ley, es taxativo, es mandatorio, que dice que simplemente hay que interpretar, la primera interpretación que se hace es señalar como está literalmente el texto legal. Y en este caso, en el tema de la presentación de la terna, igualmente haciendo una interpretación literal de la norma, no existía alguna razón para que quienes integren la terna deban previamente presentar su renuncia. La inhabilidad se hubiese presentado en el caso que, de ser designada, no hubiese presentado esa renuncia con antelación, en el caso ya de ser designada. Ya. Entonces, Pero también, perdóname Lupita que te interrumpa, pero también la inhabilidad no está directamente vinculada solo en casos de elección popular. no, y esto es una cosa que avala más aún esto, porque ya hay incluso antecedentes muy claros sobre el tema, por lo cual sí llamaba la atención que muchos constitucionalistas, habiendo precedido hace muy poco tiempo algunos casos similares, que este es otro de los principios de la hermenéutica jurídica, utilizar la analogía cuando no hay un texto legal claramente escrito. Bueno, había ya una situación análoga que se creó en el tema de la elección de la señora María Alejandra Vicuña, porque hay que recordar que la integración de la terna fue de 3 ministras de Estado, la señora María Fernanda Espinosa, canciller en la época, la señora Rosana Alvarado, ministra de Justicia, y la señora María Alejandra Vicuña, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, un poco antes, y en ese momento ejerciendo la vicepresidencia por encargo, por encargo. De manera que, habiendo estas dos cosas sumamente claras, el uno que era apegarse al tenor literal de la ley, que es la primera regla de hermenéutica jurídica, y el segundo, habiendo un caso análogo en el caso de una supuesta que no había, oscuridad de la norma, ahí estaba el caso análogo, ¿no? Entonces no había alguna inhabilidad. Lo que me parece que estas cosas se exhibían era como una forma de presionar la eventual renuncia de la señora ministra como integrante de la terna, u obligar al gobierno a que modifique los términos en que ésta se presentaba, para que de alguna manera se ajuste a los cálculos políticos que ya se estaban haciendo en la Asamblea Nacional. Ahora, en este juego de poderes, Lupita, tanto de la Asamblea Nacional como del Ejecutivo, lo que no se vio a toda prueba, lo que no quería correr el riesgo la Asamblea es de que transcurran los 30 días y entre la designación de la vicepresidencia por el Ministerio de la Ley, porque esa era otra de las probabilidades, y que si no votaban, si no elegían a uno de los miembros, a uno de los 3 miembros de la terna, pasaban 30 días y probablemente la señora ministra del Interior, María Paula Romo, hubiese sido la vicepresidencia de la República. Entonces tampoco es que ese riesgo corrió la Asamblea. Bueno, en este punto sí hay una norma expresa que obligaba a la Asamblea a conocer a la terna, a votar sobre la terna, a decidir sobre la terna. Y eso es lo que yo creo que hizo el señor presidente de la Asamblea, resolver sobre ese punto. De manera que yo creo que se han seguido todos los pasos para que haya una base legal que dé claridad sobre esta elección. Lo cuestionable sería el tema de la legitimidad, que es una cosa diferente. La legitimidad tiene que ver con el apoyo, con la posibilidad
de que una decisión que esté en torno a la legalidad tenga también un apoyo social, un apoyo político suficiente que le dé sostenibilidad a esa elección legal. Y yo creo que más bien por ahí es por donde debía haberse ido. Y claro, uno eventualmente puede creer que la estrategia del gobierno era forzar a que los hechos se den por el Ministerio de la Ley. Bueno, de alguna manera se especuló, era una especulación en este sentido. Los hechos han probado, ya después de haberlos visto, de que en ninguna manera el gobierno aventuraba eso. Porque si hubiese sido así, hay muchos recursos parlamentarios que pueden utilizarse para una estrategia dilatoria. Diríamos que nuestros asambleístas, tampoco conocedores de las leyes en muchos ámbitos, en cambio, y lo han demostrado a lo largo de estos años, se han especializado en estas tácticas dilatorias, ¿no? Entonces, de manera que si hubiese habido esa estrategia desde el gobierno, yo creo que se habrían implementado estrategias de este tipo con quienes de alguna forma están operando en conjunto con el gobierno y básicamente con la bancada del gobierno, ahí hubiesen implementado tácticas dilatorias. Pero no es este el caso. Se llegó a la votación prácticamente el mismo día en que se puso. Ahora, Lupita, tú eres conocedora de la realidad nacional, tú tienes experiencia en el manejo político. El perfil de María Paula Romo y las ejecutorias, sobre todo de María Paula Romo, le abrió varios frentes políticos en la propia Asamblea Nacional, tal es así que, sin desmerecer el perfil de la recientemente juramentada vicepresidenta de la República, ¿cómo tú te explicas que María Paula tuvo 35 votos y que quien ahora es la vicepresidenta del Ecuador tuvo 75? Bueno, ahí hay varias lecturas que hacer. Creo yo que una de las cosas que ocurrió en esta elección quedó muy claro, es de que se armó un frente multiclasista, multiideológico, multipolítico, con un solo objeto, el de frenar la eventual designación como vicepresidenta de María Paula. Todos contra María Paula. Eso fue evidente, ¿no? Y claro, en esto uno tiene que pensar por qué. ¿Cuál era la razón de que tiendas políticas tan disímiles de la derecha, de la izquierda, se juntaran en un objetivo de esta naturaleza? Entonces uno puede ahí especular con dos tipos de cosas. Especular, digo, porque detrás de todo esto hay un análisis que, claro, hay que hacerlo, pero también hay una especulación en torno a lo que puede ser la perspectiva política que se estaba jugando a las elecciones venideras, en las elecciones venideras. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es de que la figura de María Paula Romo ha causado una enorme resistencia en varios sectores del Parlamento. Más que la figura, Lupita, creo yo, el estilo. El estilo. Y yo creo que no solamente el estilo, porque en el estilo uno podría decir hay cosas que pueden cambiarse, pero hay cosas de contenido que están insertas dentro de ese estilo que tiene la actual ministra de Gobierno, que creo que son las más importantes. Creo que hay que hacer una lectura de lo que acaba de pasar en torno al lamentable hecho del señor Azuero, ¿no? Es decir, es visible, es claro, que la llegada de María Paula Romo al Ministerio de Gobierno ha significado una lucha sin cuartel a varias mafias organizadas, entre las cuales la mafia política no es la menor. Nosotros vemos que todos los días se cogen enormes cargamentos de droga. La lectura que uno hace, si esto ocurre en pandemia, ¿qué es lo que ocurría cuando no había la pandemia? Entonces, evidentemente, en nuestro país estaba circulando una enorme cantidad de droga, ¿no? Sin que las autoridades lo vieran, sin que el Ministerio de Gobierno y la policía que está bajo su directa dependencia tuvieran parte de esto. Eso ha cambiado con la llegada de María Paula Romo.
es visible, pero también es muy visible este combate a las mafias políticas. Y yo creo que una de las mafias políticas que más se ha visto perjudicada por la acción de ella es precisamente la mafia política enquistada en el Parlamento. En la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional. Ahora, Lupita, el convenio con la Fiscalía de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción de la ministra, la masiva investigación penal contra asambleístas por actos de corrupción, ¿acaso eso no es positivo para la democracia? Y decían ciudadanos de a pie, el otro día decían, pero todos deberíamos estar contentos con esto, todos deberíamos apoyar. ¿Cómo es que este tipo de acciones de ejecutorias de una ministra del Interior resiente a los asambleístas o resiente a los políticos o a los adversarios? ¿Cómo? Hay cosas que no tendrían, parece que no caben explicación, pero todos deberíamos estar felices, todos deberíamos arrimar el hombro en esta lucha contra la corrupción. Bueno, yo creo que son muy fácilmente explicables si nosotros entendemos cuál es la lógica de una mafia política. La primera cosa es la sobrevivencia. Entonces, es evidente que ellos están en una lucha por la sobrevivencia de este sistema delictivo organizado y lo más lamentable de todo, con poder político y con un sustento legal, que es lo más grave de todo. Es decir, esta es una corrupción sistémica que es muy difícil de combatir. Entonces, es natural que un papel desempeñado por la ministra de Gobierno en combate, en afrontar a esto, haya despertado una enorme resistencia ahí. No le iban a perdonar, no le iban a perdonar. Pero más allá de esto, a mí me ha llamado enormemente la atención el ver la actitud, por ejemplo, de algunas bancadas, como la de la denominada Revolución Ciudadana, que responde a los intereses de Rafael Correa. Porque hay que recordar en el pasado reciente cuál fue su actitud en la elección de la señora María Alejandra Vicuña, que era también compañera militante de ellos, ¿no? Y hay que recordar que en esa oportunidad, bajo el eslogan de que eso era atentar contra un vicepresidente legítimamente designado y que para ellos era el único que existía, que el señor Glass, ¿no? Ellos se ausentaron del Parlamento. ¿No votaron? No solamente que no votaron, se ausentaron. Ya. Porque una cosa es no votar, abstenerse, y otra muy diferente, ausentarse. Al ausentarse ellos estaban utilizando una táctica con la cual esperaban de alguna manera dejar en el vacío al Parlamento. No lo lograron, y recordemos pues de que la anterior vicepresidenta, la señora Vicuña, logró 70 votos, ¿no? Podría decirse un poco ajustada su designación, ¿no? Con la ayuda de varios bloques, entre ellos los independientes, Izquierda Democrática, los señores de Lucio Gutiérrez, Suma, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos. Bueno, esos 31 votos que se ausentaron en esa oportunidad, que le hicieron el vacío a la legislatura, son los que ahora le dan el triunfo a la señora María Alejandra Muñoz. ¿Y qué explicación habría, Lupita, Bueno, ese cambio? Me parece a mí que una verdadera torpeza política. Y esto, pues, ¿por qué? Porque lo que han hecho es dejar sin ningún sustento al reclamo de la legitimidad de la vicepresidencia del señor Glass. Al menos en el discurso. No, en lo legal. ¿También? Claro, porque ellos acuden a votar. Si cuando se ausentaron, su argumento era de que para ellos no hay otro vicepresidente que el señor Glass. En este momento, ellos de facto, legalmente, están reconociendo una nueva vicepresidenta. Han reconocido el hecho de que el señor Glass ya no es absolutamente nada en este país. Entonces a futuro ya no cabe ningún reclamo jurídico, el reclamo que ellos pretendían hacer o el sector político pretendía hacer. Organismos y lo internacionales, ha hecho los organismos internacionales lo han dejado sin sustento ninguno. Pero además, y a mí me parece esto algo muy interesante de lo que ocurre en nuestra política, que a veces la ceguera, esta actitud de un combate sin cuartel entre facciones políticas, a veces ciega a quienes los están protagonizando.
porque lo que ha ocurrido es de que en su intención supuesta de crear un vacío en torno al gobierno, porque recordemos que la primera tesis de ellos fue de que se devuelva la terna, es decir, crear un vacío político, dejarle al gobierno sin sustento político. Yo creo que en realidad lo que hicieron fue exactamente lo contrario, porque en el momento en que obstaculizaron la presencia de la señora María Paula Romo, lo que lograron es dos cosas, ¿no? La una es borrar legalmente la legitimidad que ellos suponían de su reclamo en torno al señor vicepresidente, con lo cual a los partidarios que hasta ahora asoman en algunos lugares de forma un poco rara, reclamando la vicepresidencia al señor Glass, ellos mismos le han dejado fuera. Y la otra es de que consolidan al gobierno. ¿Por qué? Porque primero le dan legitimidad a la propuesta del gobierno de una terna. La segunda es de que eligen a la señora María Alejandra Muñoz, que cuando uno ve su hoja de vida, ve que incluso ha tenido más cercanía con el presidente Moreno que la misma señora María Paula Romo. Entonces, lo que han hecho es más bien poner a una persona de su absoluta confianza que ha desempeñado la función más cercana que puede haber a un presidente de la República, que es el manejo de la agenda presidencial. Ahora, Lupita, yo al menos había pensado que ya he visto todo en estos años de ejercicio periodístico, y algo que ha llamado y sorprende la atención sobre todo es ese lenguaje grosero en muchos casos, malcriado en otros, excluyente, en que sobre todo en redes sociales se han referido a la ministra María Paula Romo. Inclusive algún comunicador conocido que claro luego pidió disculpas, etcétera, porque él hizo unas afirmaciones fuera de lugar, me parece a mí, y que él, claro, el momento de disculparse dijo que se considera un machista en recuperación, entre comillas, ¿no? Y uno como colega, como periodista, uno tiende a pensar que probablemente este tipo de mensajes, de aseveraciones, podrían venir de muchos otros sectores, pero no necesariamente desde un sector del periodismo, de la comunicación. Con esto no quiero justificar, ¿no es cierto?, los insultos o las ofensas a una persona. Llama la atención, sí, que de comunicadores vengan este tipo de mensajes. Y entonces vuelvo yo a recapitular un poco donde siempre se ha cuestionado al tema del periodismo y al tema de la comunicación, que dice, o son periodistas o quieren convertirse, para muchos dicen son actores políticos. ¿Cómo tú puedes explicar que desde las filas de la comunicación se lancen este tipo de mensajes? Bueno, es lamentable desde todo punto de vista, desde el ejercicio periodístico, porque esto confunde a la ciudadanía, y da pie para reclamos que siempre ha habido y siempre los habrá en torno al ejercicio del periodismo, cuando el periodismo desborda su papel y va a este uso indebido y de una forma grotesca de calificativos que nada tienen que ver con el buen periodismo. A uno le enseñan en las aulas, la primera cosa, a ser muy parco en calificativos. Hay que mostrar a no usar adjetivos. Sí. Exacto, a no usar adjetivos. Claro. La primera cosa que te dicen a ti cuando te enseñan redacción periodística, cuando te enseñan el lenguaje periodístico, es precisamente eso. ¿Con qué objeto? Con el objeto de evitar esa carga que siempre puede estar, y de hecho está, presente en cada uno de quienes ejercemos esta profesión. Porque es evidente, y esto hay que decirlo con todas sus letras, que cada periodista tiene derecho a tener una postura ideológica. Yo soy de las personas que he dicho que en este terreno hay una equivocación al discutirlo, al debatirlo. No, el pensar que un periodista no puede tener una postura ideológica es contrario a todo lo que nos enseñan a nosotros en las aulas respecto de lo que es el pensamiento de una persona. Nadie puede vaciarse de sus ideas.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite ético? Que cuando uno tiene una postura política, cuando uno tiene una postura ideológica, tiene que hacerla cuando ejerce el periodismo. Y ahí viene un tema muy importante de la ética periodística, ¿no? El saber diferenciar lo que es el hecho, el saber diferenciar lo que se hace en periodismo cuando se está haciendo periodismo de opinión o cuando se está haciendo periodismo informativo. Y cuando se hace periodismo de opinión, la responsabilidad es doble, porque una opinión es también una formadora y en general los medios de comunicación son de los grandes formadores que existen en el siglo XX. Son los grandes educadores, muchas veces, más aún que una escuela, son omnipresentes en la educación de una sociedad. Entonces, escuchar a quienes hacen periodismo, referirse, por ejemplo, a una elección como que el vicepresidente puede elegir de la forma que le convenga a esta moza, que es a lo que tú haces una referencia, pero no elegir un perfil de una vicepresidenta, aparte de que en el mismo argumento hay una contradicción de fondo inaceptable, es de una misoginia absolutamente aberrante, ¿no? Pueden ser machistas en recuperación, pero mientras estén en recuperación no deberían hacer periodismo. Muchísimas gracias. Así terminamos esta entrevista con la doctora Guadalupe Fierro Acosta. Recuerden, amigos, este es su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.